Bendecidos, buenas noches. Qué hermoso momento y qué hermosas alabanzas que de verdad nos llenan el espíritu y nos hacen reflexionar, porque no solamente son cantos de alabanza a Dios, sino también son oraciones cantadas. A veces cuando yo no puedo orar, en mi caso personal, me pongo a cantar. Pongo un disco o pongo por el internet la música que viene, ahí se la recomiendo, baja la canción que tú quieras y viene la letra, entonces la puedes ir cantando y es una forma de orar a Dios, de levantar tu plegaria al Señor. Pero bueno, el día de hoy he pensado en un tema que el Señor puso en mi corazón y se llama sanando emociones destructivas. Todos tenemos emociones y para empezar, bueno, somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Pero qué es el alma? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es el alma? Realmente el alma pues es parte de nosotros, es algo invisible, o es lo mismo que el espíritu, o es lo mismo que la mente. Bueno, aquí hay una pequeña definición en torno al alma y las funciones del alma. Las funciones del alma incluyen nuestra mente, nuestras emociones, nuestra imaginación e inclusive nuestra memoria. Entonces, por eso es muy importante saber que el alma es parte de nuestras emociones, que nuestras emociones están en nuestra alma, nuestros sentimientos están en nuestra alma. Por eso cuando dicen es que le dañaron el alma, es porque le dañaron los sentimientos. O cuando alguien expresa, pues es que necesito sanar mis emociones, porque realmente necesita sanar el alma. El 85% de las enfermedades, del 85 al 90%, dicen los científicos, de las enfermedades, está comprobado que son de origen psicosomático, o sea, mental, o de origen emocional, o de origen almático. Entonces, pues si tenemos de repente la diabetes, migraña, a lo mejor insomnio, depresión, todo esto viene de un origen emocional. A veces sabemos cristianos que de repente pues andamos por la vida sonriendo, muy contentos, dando una cara, pero por dentro estamos literalmente pudriéndonos, porque hay algo que no hemos podido sacar, porque hay algo que no hemos podido sanar, porque tenemos dolencias interiores, porque nos han lastimado quizás de niños, quizás de jóvenes, quizás fuimos víctimas de bullying, víctimas de golpes, víctimas de una serie de cosas, de abuso sexual, de tantas cosas, y lo hemos ido encubriendo, como que le echamos tierrita nada más y tratamos de salir adelante en la vida. Pero eso, cuando no es sanado, se va haciendo un cáncer almático, un cáncer emocional, que después se va a manifestar en un montón de enfermedades. Dicen que, por ejemplo, el cáncer es producto del rencor, como un ejemplo, ¿no? Aquellas personas que quizás tienen muchos problemas en la garganta, es porque quizás fueron humillados, fueron obligados a callar, no les permitían expresarse en su niñez. En fin, eso es lo que dicen los médicos, pero bueno, aquí lo importante es lo que dice la Biblia, porque yo no conozco un libro más completo ni siquiera más importante que la Biblia. Quizás puedas poner aquí de un lado pues el Corán, puedas poner el libro budista, puedas poner los libros que ha escrito el propio Hitler, en fin, toda su filosofía marxista, etcétera, pero nada comparado con la Biblia, nada nos explica ni nos dan las mejores fórmulas para salir adelante como es la Biblia. Los científicos hoy se dan cuenta de esto, de que las enfermedades son psicosomáticas. Hace 15, 20, 30 años vienen hablando de esto, cuando hace 2000 años Jesucristo ya nos hablaba de ello, ¿no? Y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las emociones destructivas? Emociones destructivas son ira, que es el enojo. ¿Quién no se enoja, verdad? De repente, pues digo, a mí me pasa muy seguido, sobre todo cuando estás quizás trabajando, y yo trabajo de repente en mi casa y de repente pues llega mi niña y llega con el vaso de leche y se le derrama la leche encima de la laptop. Imagínate, ¿no? Lo que se siente. O mi bebé, tengo
ahorita, ¿no? Que apenas me hizo una jugada, me dejé el celular ahí encima de la mesa, lo agarró, lo vio, lo aventó, se destruyó la pantalla y se empezó a reír la niña, ¿no? Ni modo que la regañes, ¿no? Entonces no es malo enojarse, se vale enojarse, la cosa es aprender a controlar la ira. Jesucristo se enojó, pero controló su ira. Y airaos más, no pequéis, dice la Biblia. El orgullo, somos muy orgullosos, de repente creemos que todo lo podemos, de repente pensamos que estamos, dirían por ahí, que estamos hechos a mano, que somos pipopes, o sea, piezas únicas perfectas, no lo que ustedes están pensando, que somos perfectos y realmente no, somos seres humanos tal cual. Dios ahora nos está perfeccionando y está haciendo una obra para hacer de nosotros hijos agradables a su voluntad, pero estamos en el proceso y debemos conservar esa humildad. Yo conozco de repente a gente que está en Cristo incluso y que no le puedes hacer un comentario o alguna observación, algún error, porque se enojan y entonces ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está ese espíritu de sencillez? ¿No? Pues de repente hay mucho orgullo, altivez, soberbia, porque a lo mejor pues ya predican en televisión o predican ante multitudes o porque Dios los usa para hacer milagros, qué sé yo, ¿no? Otro de las emociones destructivas es el rencor, y yo quiero que vayas identificando en tu vida cada una de estas emociones, porque después de esto es importante humillarse ante Dios y después les voy a compartir cómo Dios va a sanar estas emociones. Porque hay psicólogos, pero no sé si quieres ir ahí a pagar 500 pesos la consulta, ¿no? Y que te cite 2 veces por semana y sin resultados, que es el peor de los casos, ¿no? A lo mejor el tema del dinero no es problema, pero la mayoría de las veces los resultados no son óptimos, no son los mejores. Los resultados que son óptimos son los resultados que nos ofrece Dios en su palabra, haciendo lo que Él dice. La intolerancia, a veces somos muy intolerantes. Hay una parte en la Biblia donde dice soportémonos unos a otros, pero nosotros somos intolerantes. A mí me llegó a pasar, ¿no? Que cuando de repente escuchaba a alguien predicar, decía, ay, otra vez, ¿por qué pone el pastor a predicar este cuate que me queda regordo? Pero cuando empecemos a entender que debemos amarnos unos a otros, y cuando empezamos a entender que no importa de dónde provenga, que no importa si tiene estudios o no tiene estudios, si es un jovencito o si es un abuelito, pero Dios le usa, porque aquí no habla el hombre, aquí habla el Espíritu Santo. Pablo dice, no te preocupes por lo que has de decir, porque el Espíritu te va a hablar, y cada vez que un predicador, sea quien sea, está hablando, de su vaho, de su aliento va saliendo el Espíritu Santo, y que va haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y eso es importante que lo entendamos. Nada más venimos a oír palabra, venimos a recibir parte de la unción que el pastor y que todos aquellos quienes nos mantenemos en oración estamos recibiendo y que estamos transmitiendo, y que eso finalmente pues va sanando. Otro de las emociones destructivas es pues el ser activo, el ser prepotente, el decirle, oye, mira, no sabes con quién te metes al de tránsito, porque mira, si tú aquí me la haces, yo te la hago 2 veces, porque mi primo es diputado, o porque mi abuelito es senador, o porque yo soy periodista y vas a ver cómo mañana te saco en el radio. Prepotencia, y es una emoción destructiva. La depresión, a veces nosotros no andamos buscando la depresión, pero hacemos cosas que nos llevan a la depresión. Después les voy a explicar qué es lo que nosotros vamos haciendo que nos va a llevar a la depresión. El desánimo, cuando de repente, ya son las 8 y hay que levantarse para ir a y en domingo, y hoy juega en América, que es el mejor equipo del mundo. Entonces imagínate, no puede ser, no algo así como que una gran disyuntiva, la iglesia o el América. Bueno, pues hay que ser obedientes y hay que venir a la iglesia, hay que venir con el Padre, hay que venir a la bendición, porque créeme que cada vez que tú vienes, te gusta o no te gusta la prédica, te gusta o no te gusta la alabanza, Dios te bendice, te das cuenta. Otra emoción destructiva es el miedo. Yo sé que pues de repente podemos sentirnos muy valientes. Yo tengo un colaborador que trabaja conmigo, que es un hombre de casi 1,90 y grandote, y pareciera como que nadie le hace nada, ¿no?
Pero apenas fuimos a Puebla y de repente pues, le dije, estacionate aquí en lo que yo me bajo. Lo dejé ahí estacionado en un área un poco solitaria, me tardé, ya salí de noche y cuando llego, pues el hombre está con seguros y los vidrios hasta arriba y sude y sude y sude. Y digo, ¿y qué te pasa? No, pues es que ya por aquí se pone re feo, si es de noche, no vayan a asaltar, ¿qué tal si viene alguien y me quiere quitar las llaves o me quiere quitar mi cartera? Y casi ahogándose el cuate y es cristiano. Y con un montón de miedo. Entonces ese miedo nos va destruyendo también, son emociones destructivas que las vamos teniendo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues ¿dónde está tu Dios? Aquel que te dice, yo soy tu luz y tu salvación, ¿de quién hay de temer? ¿Verdad? Lo que nos compartía hace rato el pastor. Otra de las emociones destructivas es la avaricia, el querer más y más y más. Y sobre todo cuando ese más es para nuestros propios placeres, no para quizás darle lo que necesita nuestros hijos. Porque bueno, hay gente que dice, yo soy muy espiritual y no trabajo, yo oro todo el día, no trabajo. Pero pues, papá, dame para el cuaderno, dame para el libro. No, hijo, soy muy espiritual, yo me la paso orando. Papá, necesito para un trabajo, necesito la colegiatura. No. Y pues la palabra dice que el que no provea su casa viene a ser peor que el incrédulo. Entonces tenemos que trabajar, ser espirituales, pero también trabajar, porque a veces es bien bonito ser espiritual y estar, gloria a Dios, y leyendo la Biblia, y sobre todo cuando estás a solas. Pero cuando sales a la calle y te enfrentas al tráfico, te enfrentas al de la combi que ya se te atravesó, que te dio una rayadita y o que ya te ofendieron, o que llegaste a tu trabajo y no hicieron las cosas, o que te estaban esperando un cliente para reclamarte algo que hicieron mal, o cuando no te quieren pagar, en fin, o cuando hay que pagar la nómina, hay que pagar el seguro, hay que pagar impuestos, pues de repente como que se te empieza a ir la paz un poco. Entonces es cuando hay que correr hacia Dios y pedirle su auxilio. La avaricia sexual o el deseo sexual es otra de las emociones que nosotros tenemos y que son verdaderamente destructivas. Digo, yo lo viví, yo lo hice, y yo parecía como de esas cámaras automáticas, ¿no? que van siguiendo la señal. Yo veía una chica pero yo era mucho más rápido porque nada más veía así de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino veía de arriba a abajo, de atrás a adelante y de todo, ¿no? Y a veces hasta lo hacía delante de mi esposa. Y mi mujer me pegó un pellizco que ya ni decía yo nada, ¿verdad? Pero era lujurioso, francamente. Y a veces yo he visto que aquí, bueno, aquí no, en otras iglesias hay brothers, hermanitos, que todavía de repente pasa la hermanita y como que la mirada santa, ¿no? Como que los ojitos se van. Entonces eso va despertando, hay que cuidar lo que vemos y cómo lo vemos, porque va despertando un deseo sexual que desgraciadamente a la larga se puede llegar a concretar. La enfermedad del alma, que es la enfermedad emocional, es un problema de lo más común que te puedas imaginar en nuestros tiempos, en la humanidad. Es un problema que la mayoría de las personas lo tenemos, pero no lo queremos detectar. No queremos decir y reconocer, somos celosos, soy rencoroso, soy envidioso, soy depresivo, soy miedoso, soy amarillo. No lo queremos reconocer. Quizás no eres todo esto, pero por lo menos una de todas estas emociones destructivas, como es la envidia, el materialismo, la avaricia, la intolerancia, la altivez, la ira, los celos, por lo menos una de estas sí la tenemos. Y eso puede hacer que nosotros, en primera, no vivamos en paz. En segunda, pues de repente vamos con el pastor, ora por mí porque estoy deprimido. Ora, se te quita la depresión, y a la semana, pastor, ora por mí porque estoy deprimido. Ora, se te quita, y a la otra semana, pastor, ora por mí porque ahora me duele la cabeza, porque ahora tengo migraña, porque ahora tengo insomnio, porque tengo pesadilla, porque no hemos arrancado de raíz y no hemos sanado de raíz esas emociones destructivas. Mira, a mí me gustaría que fuéramos con lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús fue muy claro en Lucas 4:18. Bueno, pues ya no hay nadie ya, pero bueno, dijo: Espíritu del Señor está sobre mí,
y ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Es una persona herida de sus emociones. Un quebrantado de corazón es una persona herida en su alma, es una persona lastimada. En el Salmo 23 nos dice: el buen pastor de nuestras vidas restaurará nuestras almas. Jesucristo es nuestro pastor, el pastor de pastores, y va a restaurar nuestras almas con su poder, utilizando a nuestro pastor terrenal, utilizando a hermanos, utilizando a líderes. Restaurará nuestra alma con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder sanador, la palabra de Dios tiene un poder restaurador, y eso es bien importante que lo sepamos. Este tema es muy importante, ya que cualquier cosa que pueda destruir el alma, también de seguro va a destruir tu cuerpo. Algo que puede destruir tu alma, te lo repito, seguramente puede destruir tu cuerpo. Y regresamos a las emociones destructivas, a la envidia. ¿Tampoco no sientes de repente feo que llegue alguien en su Pathfinder 2015 y tú llegues en bici? No, o sea, puede suceder, ¿no? O a lo mejor que llegue alguien en su Altima 2015 y tú llegues en combi. Francamente se siente una envidia, y hay que comenzar a sanar esas emociones para que no nos perjudiquen, y para que en lugar de que tengamos envidia digamos: gloria a Dios que bendices a este hermano, gloria a Dios que bendices a este otro, y ya vendrán mis tiempos, porque Dios es rico, es el dueño de todo el oro y la plata, y tiene para ti, para ti, para ti, para mí, y tiene para todos muchas bendiciones. También es cuestión que nos esforcemos y seamos valientes y hagamos las cosas. Yo quisiera ir un poquito acerca de lo que Dios nos dice. Dios nos dice que quiere que seamos sanos. Vamos a Tercera de Juan 2, y en Tercera de Juan 2, el pastor es el más rápido en la Biblia. Aquí lo tenemos, es el más rápido del oeste, de la congregación. Dice, ¿sí lo tienes, pastor? ¿Lo puedes leer, por favor? Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Dice, no hay dos. Bueno, 1, 2, ¿no? Sí, amado, yo deseo que tú seas. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todo, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu ministerio, en todo lo que hagas. Pero también yo deseo que tengas salud, que estés sano. A veces no valoramos la salud, pero qué feo se siente estar tirado en cama con gripa cuando todos a lo mejor están de vacaciones, o cuando a lo mejor ni siquiera puedes ir al cine, o ni siquiera puedes salir a comer a un restaurante porque no puedes comer picante, porque ya te cayó mal esto, lo otro. Entonces aquí justamente el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero nos habla muy específico, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Relaciona la salud con el alma. ¿Por qué relaciona? Hace 2000 años dice que tengas salud, así como prosperado de tus emociones. Almas son emociones. Resulta que 2000 años después, dicen los científicos, que las emociones te afectan tu salud, ¿no? Como en la Biblia está toda la sabiduría. Como en la Biblia podemos encontrar cosas que los científicos están apenas descubriendo, y que ya nos había dicho Jesucristo a través de sus apóstoles, a través de sus seguidores, que era lo que sucedía, que las emociones nocivas, destructivas, cuando tú no prosperas tu alma, cuando tú no pones atención en tus emociones o en tu alma, te lleva a una mala paz, que generalmente tenemos cuando nuestras emociones están dañadas. A ver si alguien se identifica. Insomnio. ¿Alguien tiene insomnio de repente? Gastritis, algún tipo de adicción, pesadillas, cáncer,
deseos sexuales desordenados, colitis, migraña y así prácticamente todas las enfermedades. ¿Para qué les vamos a mencionar? Porque todas las enfermedades físicas están relacionadas con tus desórdenes o con nuestros desórdenes emocionales. Ahora bien, existen muchas cosas que nos lastiman y es a donde hay que ir, lo que hay que estudiar, lo que hay que en oración pedirle a Dios que nos revele. Señor, ¿qué es lo que en este momento me está lastimando? ¿Por qué padezco esta enfermedad? ¿Por qué no puedo dejar el cigarro? ¿Por qué no puedo, por qué padezco todo el tiempo de migrañas? ¿Por qué tengo pesadillas? ¿Por qué tengo ataques? Existen los ataques espirituales, los ataques demoníacos, pero también existen las enfermedades producidas por el alma. Es decir, si tú tienes un alma dañada, no puedes tener un espíritu sano. Si tú tienes un espíritu dañado, tampoco puedes tener una alma sana. Van de la mano. Alma sana, espíritu sano, cuerpo sano. Alma dañada o emociones dañadas, espíritu dañado y cuerpo enfermo. Entonces es bien importante que pongamos atención en esto. Siempre hablamos del espíritu, pero pocas veces hablamos de las emociones y del alma, que es lo mismo: emociones, alma, mente, incluso memoria, recuerdos. Nuestros padres, ¿cómo nos enfermamos emocional? No nacimos así. ¿Cómo nos enfermamos de nuestras emociones? ¿Cómo se fue enfermando nuestra alma? Yo creo que eso es bien importante que lo sepamos. Cuando nuestros padres de repente nos decían que somos unos fracasados, oye, pues tú no sirves para nada, desde ahí estaba lanzando una maldición a tu vida. Pero más allá de la maldición a tu vida, o independientemente de que estaba maldiciendo tu vida, cuando decía, eres un bueno para nada, eres un inútil, no sirves para... te está dañando tu autoestima y está generando en tu alma un daño, está hiriendo tu emoción, tu autoestima, está hiriendo tu corazón. Pero bueno, el corazón es el que bombea sangre, entonces está hiriendo tus emociones, está dañando tu autoestima. Cuando de repente también tus padres, tus maestros te rechazan, e incluso tus compañeros de escuela, ¿no? De repente, oye, ¿quién quiere jugar fútbol? Y no sé si les pasaba que, a ver, los dos mejores se van a escoger. Y a ti era el último que te escogían. Y ellos te escogían porque, bueno, pues ya ni modo de que te dejaran ahí afuera, ¿no? A algunos nos llegó a pasar. Eso es rechazo. El famoso bullying, que hoy le llaman hoy día, una palabra que no tiene traducción en español, pero que significa acoso infantil. El famoso bullying, pues lo mismo, ¿no? Cuando de repente los niños te ponen apodos. ¿Te acuerdas de ese apodo que tanto te lastimaba cuando eras niño? Pues eso dañó tu alma y no lo has analizado y ni le has pedido a Dios: Dios, sáname esto, o perdono a Juanito, Perenganito, Sutanito, Pedrito, Albertito, como quiera, porque me decía así. Lo perdono porque me ofendía y me lastimaba ese apodo, pero yo me quedaba callado porque le tenía miedo a que me pegara. ¿Cuántas veces no te robaban tu torta? ¿No? Tu torta te tiene de comer, ¿no? Y ya de adulto a lo mejor otra torta, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que nos fueron ocurriendo, como nuestros padres de alguna manera nos han ido dañando, como en nuestra infancia nos fueron dañando. Mira, la palabra salvación, porque esta iglesia y el cristianismo, fundamentalmente el enfoque del cristianismo es la salvación. La palabra salvación viene de una palabra griega que se llama sozo, con SZ, sozo, y que significa sanidad e integridad de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si nosotros nos decimos salvos, tenemos que tener sanidad en espíritu, alma y cuerpo. Y de eso estamos hablando hoy. Nuestros padres también, cuando de repente nos ignoraban: oye, papá, pero estoy leyendo el periódico, o estoy viendo a Jacobo, o estoy ya o a la mamá: oye, mamá, espérate que mi novela, chamaco, quítate, la carne de burro no es transparente, casi, ¿no? Grabados en la tele, cuando tus hijos te quieren comunicar algo, y cuando eras niño querías comunicar algo. Bueno, no sé si cuando tú eras niño ya había tele, ¿verdad? Yo supongo que sí. Pero bueno,
la ignorancia, el ignorarnos nos dañó. Las comparaciones. Oye, mira, tu hermano sí hace bien las cosas, tu hermano sí saca 10, tu hermano es un deportista, tu hermano no es un borracho como tú. Bueno, eso me decían a mí, pero bueno, eso daña el alma, daña el espíritu, daña el corazón, y no hemos ido a Dios a decirle: Señor, te pido por favor en el nombre de Jesús que me sanes estas heridas, esto que me está lastimando. Dicen en los programas de Oceánica, no sé si ustedes llegan a ver un programa que se llamaba Intervención, que pasaba por una cadena de los Estados Unidos, en donde llegaban a intervenir, hacían una intervención los de los centros de rehabilitación, en este caso Oceánica, llegaban a la casa del drogadicto alcohólico, y lo primero que le decían es: tú no eres un vicioso, tú eres una persona que fue lastimada en su alma, tú eres una persona que fue lastimada en su infancia, en su espíritu o en sus emociones. Eres una persona a quien dañaron, y por eso la consecuencia hoy es tu alcoholismo o tu adicción a las drogas. Pero no solo eso, sino la consecuencia hoy es la gastritis, es el asma, es la alergia, es la colitis, es el estrés, es el nerviosismo, es, vaya, hasta el insomnio, tanta cosa que hay un cúmulo de enfermedades que, de acuerdo a lo que dicen los científicos, del 85 al 90% son de origen emocional. Si tú curas tus emociones, vas a empezar a curar tu cuerpo automáticamente. Nuestros padres nos dañaron, efectivamente. Mira, las escrituras nos cuentan que los niños deben ser enseñados y entrenados en amor. Esto está en Efesios 6:4, y bueno, pues no fuimos enseñados. Yo en mi caso personal no fui enseñado así. Yo fui un hijo abandonado desde los 7, 8 años. Mi padre se fue, no lo volví a ver hasta que yo tenía 15 años, y después lo veía de forma intermitente, y francamente lo veía hasta con miedo, porque no podía yo hacer alguna observación, algún comentario, sin que viniera un regaño, sin que viniera pues un discurso de 1 hora por lo menos, sin que viniera el menosprecio, sin que viniera la humillación. A veces, como nos humillan a nosotros en el trabajo, nosotros llegamos a humillar a nuestros hijos, y estás dejando huellas que después les va a costar mucho trabajo sanar, y eso los va a llevar a enfermedades físicas, mentales, espirituales, o adicciones, o incluso al suicidio, porque una de las enfermedades emocionales, o de los desórdenes emocionales, o de las emociones destructivas más fuertes, y que incluso el gobierno del estado de Puebla ha implementado ya un 01800 por la alerta roja que hay, es el suicidio. La gente hoy día se está suicidando como no tienes idea. Me comentaba el pastor, antes de entrar aquí a esta plática, me comentaba el pastor que vino un chavito con un problema, pues que casi lo descolgaron de la cuerda porque estaba a punto de suicidarse. Yo me estaba enterando por un compañero que trabaja en nota policíaca, en radio y en prensa escrita, de 2 jovencitas que se pusieron de acuerdo y con un cuchillo se empezaron a cortar las venas. Las rescataron afortunadamente, pero tan grave es el problema que ya hay así como hay un 066 para cuando hay un accidente o un asalto o un robo, ya hay un 01800 para que la gente llame y diga: pues es que siento ganas de suicidarme, porque son muchísimos los casos y las consecuencias son esas. Fuimos maltratados, en muchas ocasiones fuimos abofeteados, no solamente por nuestros padres, sino por otros compañeros de la escuela, o a veces por el tío. De repente, yo tengo un familiar muy cercano, se van a Estados Unidos y dejan a sus hijos encargados con los compadres, y se van ahí a buscar el sueño americano. Y bueno, pues cuando regresan, la niña que tenía 12 años ya había sido violada por el compadre, y el niño pues estuvo a punto, pero se escapó. Entonces, ¿cuánto daño físico no recibimos? Y obviamente además del daño físico viene el daño emocional, el daño almático, el daño espiritual.
Entonces, los abusos físicos, los golpes, cállate menso, el zape, o sea, tan común que lo ve la gente de allá afuera, pero que nosotros aquí hemos aprendido a través de la palabra de Dios, a través de las prédicas, a través de los ejemplos de los buenos cristianos, que eso no debe ser así, a través de la enseñanza de Jesús, a través de la enseñanza bíblica. Los abusos físicos de compañeros, de nuestros padres, de otros niños, de otros adultos, y castigos crueles. ¿A cuántos no nos pasaron a que se pararan al frente con orejas de burro? O los reglazos, ¿no? A ver, pon las manos, ves, hiciste mal las cosas, pon las manos y tómale. Y hasta mojaban la regla en una cubetita, yo me acuerdo, porque a mí me tocó. Y de esas reglas de madera, que cómo dolían. Entonces, ese tipo de abusos físicos también van lastimando tu alma y van hiriendo y te van causando rencor, resentimiento, que son desórdenes o que son emociones destructivas. Te va causando impotencia, te va causando miedo, te va causando muchísimo resentimiento. Otra de las causas son los abusos emocionales, que realmente son a veces peores que los azotes y las heridas, y los abusos físicos. Los abusos emocionales son golpes invisibles que recibimos por parte de nuestros, volvemos a lo mismo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, e incluso a veces hasta de nuestros hijos. Tengo una persona muy conocida que apenas me llamó llorando y me dice: oye, dice, estoy desesperada, ¿qué te pasa? Fíjate que mi propia hija me robó mi cartera y no me importa el dinero ni lo que tenía, sino que lo que me duele es que sea mi hija. ¿Qué ejemplo? Yo no le he dado esos ejemplos. Bueno, tú no, pero tampoco lo has ministrado, como dice la palabra. No hemos enseñado a nuestros hijos a caminar con Cristo. Por eso a veces, y yo no lo entendía, yo decía que traer a mis hijos aquí era traerlos a sufrir los domingos, que se perdían de sus caricaturas, que se perdían del cine, que se perdían de la alberca, del juego, y a traerlos aquí a encerrarlos. Hoy no, hoy lo entiendo diferente. Hoy lo entiendo que vienen a aprender desde niños, a sembrarles la semilla, para que cuando sean adultos no vivan lo que yo viví, no sufran lo que uno sufrió y no cometan los errores que nosotros estamos cometiendo. Tendrán que vivir su vida quizás, y la mayoría o muchos de ellos se van al mundo un tiempo, pero regresan, porque ya saben dónde hay vida, y vida eterna, y vida en abundancia, que es en Cristo Jesús. Y bueno, finalmente ya para terminar, porque este tema es realmente muy largo, cada uno de nosotros tenemos unos cuantos de estos sentimientos, o varios sentimientos, porque hemos sido lastimados. Ahora, ¿qué pasa cuando fuiste violentado físicamente? Cuando fuiste violentado emocionalmente, cuando fuiste lastimado, cuando fuiste golpeado, cuando fuiste humillado, cuando fuiste escarnio, cuando te pegaron, cuando te violaron, cuando te tocaron, cuando te manosearon. ¿Qué pasa? ¿Qué haces cuando eres grande? Buscas la forma de encontrar la felicidad y de evadir eso, y entonces es ahí cuando empezamos a pecar, y entonces la situación se convierte todavía peor, porque como consecuencia de todo esto viene el pecado, los pecados sexuales, los pecados de todo tipo. La sociedad ve, por ejemplo, los pecados sexuales como muy normales, ve pues las relaciones homosexuales ya normales. El aborto, por ejemplo, no está a punto de legalizarse en México. Estaba yo leyendo que grupos de cristianos están lanzando cadenas de oración porque está a punto de pasar por el pleno la aprobación del aborto en México, en todo el país. Eso significa que está a punto de aprobarse de forma oficial una masacre de millones de niños todos los días, o de miles de niños todos los días. Entonces, lo que la sociedad ve muy bien o muy normal, nosotros tenemos que verlo espiritualmente, porque la Biblia dice que no somos de este mundo, y entonces tenemos que entender que eso no está bien. Y el adulterio, por ejemplo, la homosexualidad, el adulterio, pues lo ven, ya está normal, ¿no? Ya es muy normal que de repente, a mí me pasa, tengo un negocio, ¿no?, que se presta mucho a
que lleguen parejas a convivir, y de repente llega una pareja y hola, ¿cómo está? Mira, te presento a mi esposa, mucho gusto, ya se van y después regresa ese mismo caballero con otra dama y me la vuelvo a presentar como su esposa. Órale, ¿cómo le hace? ¿Que a poco no vino Jesucristo a abolir esa ley de tener muchas mujeres? ¿No? Entonces, pues lo que pasa es que ya se ve el adulterio tan normal y estamos pecando. La palabra de Dios pues, nos habla de que tenemos que vivir en integridad y bueno, pues los resultados son una sociedad moderna que está comenzando a cosechar una horrible siega de personas llenas de inmoralidad, con caminos pecaminosos que no van a traer más que destrucción. Tú dirás, bueno, ¿por qué Dios es tan estricto? ¿Por qué no nos permite tener amante? ¿Por qué no nos permite, pues de repente hacer una transita? ¿Por qué no nos permite emborracharnos? ¿Por qué no nos permite tantas cosas? Porque es pecado y el pecado es muerte para ti. Si tú pecas, no le va a ir mal a Dios, te va a ir mal a ti, a mí. Yo lo he vivido, yo he pecado, yo he hecho cosas que están incorrectas, yo he tomado en exceso y he tenido consecuencias, he tenido accidentes. Entonces hoy me doy cuenta cuando dice, pues en tu nombre sea Señor, y me tomo una copita y después 2, 3, termina en borrachera, de la borrachera al antro, del antro a salir manejando o a tener un pleito ahí adentro y quizás hasta pude haber perdido mi vida, pero bueno, gracias a Dios nos guardó porque hay un propósito. Dios no tolera el pecado porque es algo que a ti te va a perjudicar y Dios se conduele cuando tú pecas, a Dios le duele cuando tú pecas, cuando tú no caminas en orden. Dios sufre porque sabe que vas a tener consecuencias que verdaderamente son difíciles. Ahora, ¿cuáles son las obras y cuáles son los pecados muy rápidos que Dios aborrece? El adulterio, la fornicación, la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Tener relaciones sexuales con personas que no son, es decir, si tú no eres casado, tener relaciones pues con otras personas que son casadas o solteras. La lascivia, un comportamiento pues que es egoísta, lujurioso, estar pensando todo el tiempo en sexo. Idolatría, adorar a ídolos o dioses falsos. Hechicería, pues el uso de la lectura del tarot, la tacita de café, las barajas, la bolita de cristal, el péndulo. Hay médicos que incluso te dicen, oye, pásale, yo conocí uno en Oaxaca, pásale, y yo pensé que me iba a poner sus, pues para checar la presión, todos estos equipos que utilizan los médicos. No, que agarra como un cordoncito, una cuerdita, como una figurita, y que lo empieza a mover y la cosa se hacía así, y de repente giraba de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y nada, se empezaba a notar. Digo, doctor, ¿qué hace? Te estoy diagnosticando. Digo, bueno, ¿y cómo es esto? Tú nada más te vas a tomar lo que yo te diga y ya. Entonces eso es hechicería, de alguna manera. Son prácticas obscuras, prácticas del diablo. El odio, la ira que no es controlada, las contiendas, las sediciones, que es el causar división, las herejías, que son las falsas enseñanzas, las envidias, que es desear lo que otros poseen, los homicidios, las borracheras. ¿Les explico lo que es una borrachera o ya lo saben? Las orgías, que son celebraciones donde pues abunda todo lo carnal. Ahí está tan de moda las relaciones sexuales entre, incluso se ponen de acuerdo parejas, 4, 5, 10 parejas de grupos, ¿cómo se llaman? Los swingers, que bueno, pues se intercambian a las esposas, la esposa de uno con el esposo de otro y se van intercambiando, y son prácticas que ellos ven normal, pero para Dios es abominación y es una orgía. Los efectos que van a tener sobre nosotros todo esto pues va a ser que van a enfermar más nuestras emociones. Pero sin embargo la Biblia nos dice en el Salmo 33:12, dice: bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Y si nuestro Dios es Jehová, tenemos que obedecer a Jehová y no hacer ninguna de estas cosas que están aquí: orgía, homicidios, borracheras, envidias,
fornicación, adulterio. Ahora bien, para finalizar, creo que me estoy extendiendo un poquito, pero bueno, para finalizar, muy rápido, 5 secretos para superar las enfermedades emocionales o las enfermedades del alma, y cuando tú las superas vas a ver que automáticamente te vas a empezar a sentir mejor, van a empezar a desaparecer los síntomas como la migraña, el cansancio extremo, eso de que ya son las 7 de la noche y ya estás bostezando, que ya no aguantas, o, en fin, hasta un cáncer que a lo mejor está naciendo en alguno de cualquiera de nosotros, pero que lo podemos revertir cuando sanamos nuestras emociones. Número 1, son 5 secretos o 5 tácticas. Número 1 es orar insistentemente a Dios, reconociendo cuáles son nuestras emociones que nos están destruyendo. Si la emoción que te está destruyendo es la ira, los celos, la envidia, el orgullo, el rencor, la intolerancia, la altivez, la prepotencia, la depresión, el desánimo, el miedo, que es bien común, la avaricia, los deseos sexuales incorrectos, el materialismo, si este tipo de emociones, cualquiera de este tipo de emociones tú tienes, identifícalas y pídele a Dios en oración y con todo tu corazón que te ayude. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro ayudador, porque vaya, con Cristo todo lo podemos y sin Cristo nada podemos. Número 1. Número 2, ayuna. De repente decía, ¿a poco a Dios le gusta que ya pase hambre? ¿A poco le va a gustar? No, yo decía, pero pues Dios es bueno y quiere que yo me eche mis chilaquiles con mi cecina en la mañana y una Coca-Cola bien fría. No, pero la ayuda está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hay tantas historias, Josafat, David, tanto hombre que ayunaba en los momentos de crisis. Entonces, si tú puedes detectar algo de esto en tu vida, ayuna, proclama el ayuno a Dios, dile, Señor, este día te ofrezco mi ayuno, dile por qué vas a ayunar, qué es lo que tú quieres ver a través de ese ayuno. Después entrega el ayuno y da las gracias porque eso ya está hecho. Yo te invito a que hagas la prueba, si nunca has ayunado, a que ayunes y vas a ver, la respuesta de Dios es casi inmediata, es prácticamente inmediata. Entonces, número 1, orar insistentemente. Quizás te va a costar trabajo, quizás no es una vez, ni 2, más, o quizás una, pero orar con todo tu corazón, que Dios te quite esas emociones destructivas. 2, ayunar. 3, la confesión. A veces, y es bíblico, tú puedes confesarte solamente ante Dios, pero si tú lo puedes hacer, como yo lo he hecho, ante el pastor que aquí está presente, y yo le he dicho, pastor, fíjate que hice esto, por mi mente pasa esto, he vivido esto, créeme que te va a ayudar muchísimo a sanar esas emociones, porque están aquí atoradas. Suéltalas, déjalas salir, déjalas que fluyan, no las tengas aquí atoradas, no las tengas nada más como que encapsuladitas en una burbuja, porque somos como un AliExpress y en cualquier momento van a explotar y te vas a enfermar, o vas a explotar en ira o te vas a ir al pecado. Número 4, el perdón. Perdona a quienes te lastimaron, perdona a tus padres que quizás te hirieron, perdona a tus amigos que quizás te lastimaron, perdona a la gente que quizás te dañó, a los niños que te apodaron, perdona quizás al pariente que te tocó sexualmente. Perdona, es difícil. Incluso alguien decía, perdona a Dios, porque a veces tú creíste que no estaba ahí, pero Él siempre estuvo ahí. El tema es que tú no lo buscaste, pero te protegió de cosas peores que pudieron haber pasado, y por eso estamos aquí el día de hoy. Y 5, reconocer a Dios con humildad, reconocer que Él tiene todo el poder para sanar nuestras emociones, porque sin Dios nada podemos, y en Cristo Jesús todo lo puede. Así que pues ahí estás, se los voy a repetir. Número 1, orar insistentemente a Dios para que quite esas emociones destructivas. Número 2, ayunen, hagan la prueba un día, a lo mejor cenen hoy y mañana, en la mañana no desayunen, no coman, y bueno, yo así comencé, ¿no?
con 2 comidas, un ayuno parcial le llamaban, no desayunaba y no comía, pero en la mañana oraba, no desayunaba, no comía, como a las 6 de la tarde ya le iba metiendo alimento a mi cuerpo. Pero en ese transcurso, darte tiempo, porque no tiene caso que ayunes y que estés trabajando todo el tiempo como loquito, ¿no? No tiene ningún caso. Tienes que ayunar, pero el ayuno va acompañado de la oración para que realmente tengas un encuentro. Dios ve con agrado, así como cuando sacrificaban a los becerros y subía un aroma hacia el Señor, así ve nuestro ayuno el Señor, porque es un sacrificio a Él, es una ofrenda a Él, es una ofrenda que vale más que cualquier ofrenda económica. Trata de ayunar, confiésate ahora sí, con quien más confianza le tengas, ¿no? Con Dios primeramente, por supuesto. Pero bueno, yo en mi caso personal lo hice con el pastor, y créeme que cuando le platicaba yo salía así como que me quitaban una piedra de encima, un peso, una losa de encima, salía mucho más ligerito, y reconoce a Dios, reconoce con humildad que solo Él lo va a poder hacer. Ni psicólogos, ni psiquiatras. Yo llegué a estar en el Batán en Puebla, con los mejores médicos mexicanos, argentinos, uruguayos, paraguayos y hasta españoles había, y nunca me pudieron curar una depresión. El único que me pudo curar una depresión crónica de día y de noche con pensamientos suicidas fue el Señor Jesús.